Hola todos, voy a presentar sobre la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcional a la altitud. Cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica, y cuando menor es la altitud, mayor es la presión atmosférica. ¿Cómo influye la presión atmosférica en el aire? La presión atmosférica depende del peso del aire que queda por encima. A mayor altura, menor cantidad de aire queda por encima de nuestras cabezas, que por tanto pesa menos y ejerce menor presión. ¿Cómo medir la presión atmosférica? El instrumento para medir la presión atmosférica se conoce como barómetro. Es por ello que la presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. Existen diversos tipos de barómetros. ¿Qué es barómetro? El barómetro proviene de la unión baro y metro, que alude a una herramienta para medir la presión atmosférica. La manera más usual de hacerlo es usando un barómetro de mercurio, que se trata de una herramienta muy antigua que utiliza la fuerza por unidad de superficie ejercida por el peso de la atmósfera, que es el peso del aire que actúa sobre la Tierra. Una presión que es conocida por la presión atmosférica, donde este prodigio fue descubierto por Evangelista Torricelli, que fue un físico y matemático italiano. ¿Qué tipos de barómetro? Es el primer barómetro de la historia inventado por Evangelista Torricelli en 1943. Se trata de un tubo de vidrio abierto del extremo inferior y cerrado en el extremo superior. Este tubo se llena de mercurio, cuyo nivel sufre variaciones según el peso de la columna del aire que descansa sobre el aparato. Veamos cómo es posible. En el llamado experimento de Torricelli, el científico llenó totalmente un tubo de 1 metro de longitud con mercurio y lo cerró con un dedo. Luego le dio la vuelta, la colocó a una determinada inclinación en un recipiente también con mercurio y liberó la boca del tubo. Inventado en 1843 por Lucien
Didi. Este barómetro consta de una cápsula metálica plateada. Esta cápsula está en contacto con una palanca sujetada a unos engranajes que a su vez se encuentran unidos a una aguja indicadora. La cápsula se contrae cuando hay mayor presión o se expande cuando hay menor presión, lo que impulsa el movimiento de los engranajes y activa la aguja indicadora. La presión atmosférica y el ser humano normalmente para que cambie la presión atmosférica tiene que haber una serie de estados en el aire o a la altura cambien. En este caso, en el organismo humano, por ejemplo, puede presentar algunos síntomas al ascender grandes distancias. Algunos de los síntomas pueden ser cefalea, síntomas gastrointestinales, debilidad o fatiga, inestabilidad o vértigos, trastornos del sueño. ¿Por qué ocurre? Esto ocurre porque el aire, al ser más caliente, es menos denso y el más frío, más denso, por lo cual cuando ascendemos montañas o lugares altos, nuestro organismo puede producir algunos síntomas adversos. Cabe declarar que no es la altura la que nos causa estos síntomas. La respuesta es la presión atmosférica. Hay que entre más alto nos encontremos, más densa será la presión atmosférica, mientras que por lo bajo la presión será menos densa. ¿Cómo hacer barómetro casero? Materiales: frasco de vidrio, globo, tijera, papel, lápiz, elástico y sorbete. Hay que ver ese video y hay que ver en ese link y cómo hace el barómetro. Y gracias.